partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano. Hola queridos y queridas estudiantes de primer nivel. Espero se encuentren bien junto a sus familias. Hoy corresponde desarrollar la segunda guía, por tanto usted tiene que valerse de las explicaciones de este video para realizar el trabajo. Así que a poner mucha atención, se recomienda ir tomando apuntes en un cuaderno o libreta. En esta oportunidad nos acompañarán Francisca Fábrega y Gabriela Yáñez, profesoras del proyecto de integración escolar de Casa Estudio Chaminade. Como pueden ver en esta portada, hoy día nos vamos a aproximar a la lectura de un cuento. Y es una actividad pensada para primer nivel, ¿ya? Y vamos a recordar un poco la unidad en la cual estamos trabajando y vamos a recordar también el objetivo. Entonces la unidad se llama Literatura, 1000 identidades posibles. Empezamos a trabajar en la clase anterior, ¿ya? Y el objetivo de esta clase es: comenta por escrito experiencias y textos de diversa índole relacionados con el tema de la unidad. Entonces, ojo, estamos hablando de lo que significa identidad, ¿ya? Y el cuento que vamos a trabajar nosotros está muy relacionado con el proceso identitario. Ya es necesario que conectemos con la clase anterior o con la cápsula anterior. Dijimos que la unidad se llamaba Literatura, 1000 identidades posibles. Ya, y vamos a utilizar nuevamente este esquema que también lo pudieron ver ustedes en la cápsula anterior, donde se clasifican los géneros literarios. ¿Ya? Trabajamos con el género lírico, ¿ya? Está acá el género lírico, con la poesía propiamente tal. ¿Y por qué razón? Porque leímos a 5 poetas mapuche contemporáneos y la actividad consistió en que usted tenía que hacer una pequeña bitácora de lectura donde aparecía el poema, después más abajo aparecía una fecha y ahí usted tenía que, en esa bitácora de lectura diaria, seleccionó un fragmento que le llamó la atención, mejor dicho, lo hizo con 2 fragmentos. Al lado, en la columna del medio, colocó una interpretación de esos versos que usted mismo había elegido y también buscó algunos sentimientos que estuviesen asociados a ese verso y a esa interpretación. Una actividad sencilla, una actividad de aproximación a la lectura para motivarnos, para impregnarnos un poquito de lo que es la literatura. ¿Ya? Bueno, en esta oportunidad nosotros nos referiremos al subgénero del cuento, ¿ya? Y el cuento se inscribe en el género narrativo, como podemos ver en este mismo esquemita. Ya nosotros, si trabajamos la clase pasada con lírica, en esta oportunidad vamos a trabajar con narrativa, donde predomina la función referencial. ¿Por qué razón? Porque se cuenta algo. Género narrativo. Dijimos que narrar es contar en prosa, ojo con la imagen que estamos viendo acá, es decir, utilizando los renglones de principio a fin. ¿Ya? ¿Y qué vamos a contar? Vamos a contar un hecho ficticio o inventado. Y nos damos cuenta acá que los poemas de la semana pasada estaban escritos en versos que tenían distintas extensiones. ¿Se fijan? Nos damos cuenta de que no todos los versos tienen el mismo largo, por decirlo así, ¿ya? En cambio, en la prosa se escribe de principio, bueno, ahí se dejó una pequeña sangría, pero se escribe de principio del renglón hasta el final, de manera continua, ¿ya? Eso es una distinción importante. Y como hablamos recién de ficción, bueno, acá podemos ver una imagen que corresponde a la ilustración de un cuento famosísimo de Edgar Allan Poe que se llama El gato negro, y aquí se mezclan un poco las historias policíacas, las historias que tienen que ver con detectives, se mezcla un poco la lectura terrorífica, se mezcla un poco lo que tiene que ver con la locura, y ahí vemos un hombre que está aproblemado, reconociendo algo que hizo, con un sentimiento de culpa, y tenemos algunas personas que son unos observadores de la situación y nos damos cuenta que detrás de ese muro hay algo. Pudiese ser que este hecho pudiese ser real, pudiese ocurrir en la realidad.
Pero lo que yo les quería decir es que estos hechos muchas veces podrían estar inspirados en hechos cotidianos o perfectamente posibles, pero siempre la realidad que ahí se presenta aparece transfigurada o distorsionada. Hay algún elemento fantástico o se cambian los nombres de los personajes, ¿ya? Dentro de las manifestaciones más comunes que tenemos del género narrativo está el cuento, está la novela, está la nouvelle, que es como una novela corta o un cuento largo, está en el limbo. También tenemos el microcuento y también la fábula, por nombrar algunos. Pero nosotros en esta clase, en esta cápsula, nos vamos a centrar en el cuento. Y mire la definición de la Real Academia de la Lengua Española respecto a lo que es un cuento. Viene del latín computus, que significa cuenta, ¿ya? Y la definición, son varias definiciones, yo me quedé con la primera porque es la que es atingente a lo que estamos desarrollando. Y dice, narración breve de ficción. Yo creo que a usted le agradan las cosas sencillas, y esta es una definición sencilla que nos permite entender qué es un cuento, ¿ya? Y una de las maneras bastante didácticas para entender qué es un cuento y cuáles son sus características, ahí se va a dar cuenta usted de que en esa tablita está en rojo, es justamente establecer ciertas diferencias entre el cuento y la novela, que son los géneros más comunes del género narrativo, los subgéneros más comunes, ¿ya? Y aquí nos podemos dar cuenta en este simple cuadro que una novela es de carácter extenso, que podría tener entre 100 y 1500 páginas, por decir una cantidad para poder entender esto y situarnos. Esto depende mucho de la tipografía, del estilo, de cómo es el formato del libro, ya es muy relativo, pero para que nos situemos yo quise hablar de algunas cifras. El cuento es breve, tiene de 2 a 40 páginas. Si tuviese menos de 2 páginas sería más bien un microcuento, ¿ya? Pero ese más o menos sería la extensión. La novela tiene un argumento principal, que vendría a ser como una especie de eje central, y de ese temática principal o argumento principal se desprenden otros argumentos secundarios. ¿Y qué entendemos por argumento? Entendemos como la historia. En una novela podrían haber varias historias entremezcladas y que subyacen de este, o que derivan de este argumento principal. En cambio, en el cuento existe solamente un argumento, una historia, y eso tiene mucho que ver con la característica anterior que vimos nosotros, donde decíamos que el cuento era de extensión breve, ya de 2 a 40 páginas, por lo tanto se cuenta solo una historia. La novela tiene esa posibilidad de ser más rica en descripciones, se puede alargar más un poco describiendo alguna situación o describiendo quizás algún ambiente psicológico, puede profundizar un poquito más. En cambio, en el caso del cuento, nuestro argumento, dice ahí, es ágil, sencillo, claro, es una cosa puntual. Evidentemente, un cuento va a gastar menos palabras. Ya, y otra característica fundamental es que la novela puede tener muchísimos personajes y el cuento tiene pocos personajes que desarrollan esta historia que es sencilla. Pocos personajes. Entonces usted va a tener que prestar atención a estas características que están con rojo acá, porque en algún determinado va a tener que reconocerlas en el cuento que va a leer. Y que ahora quiero dar el pase a Francisca Fábrega, que nos va a hablar un poquito de la temática que trata este cuento que se llama Amigos por el Viento, de Liliana Bodoc. Un cuento hermosísimo que usted está invitado a leer y a trabajar y a desarrollar en este módulo. Muchas gracias y espero que haya sido clara esta explicación. De todas maneras, usted puede recurrir a la información que aparece en esta guía. Al principio, una ficha donde aparecen los datos donde puede contactar a los profesores para hacerles las consultas respectivas. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Hola estudiantes, ahora en esta segunda parte del video vamos a ver un texto que está en su guía. Este texto se llama Amigos por el Viento.
Se trata, a grandes rasgos, de una niña que está sufriendo muchos cambios en su vida cuando su familia también empieza a cambiar. Estos cambios son en su estructura familiar, por ejemplo, en su forma de pensar, provocados principalmente por la ida del padre de la casa. Y según cómo se va desarrollando el cuento, la niña protagonista nos relata que ella tuvo que enfrentarse a conocer a nuevas personas, ¿verdad? Ahí empiezan a nacer una serie de prejuicios en ella, pensando en la gente nueva que iba a conocer, que iba a llegar a formar parte de su familia. Y esto provoca en ella mucha inseguridad. Empiezan a aflorar sentimientos que ella jamás había tenido, y ella dice que es como un viento que avasalla todo, ¿no? Y se lleva todo lo que ella conocía antes. Entonces todos estos prejuicios empiezan a aflorar en ella hasta que se da cuenta, cuando empieza a conocer a estas personas, sobre todo al hijo de este nuevo individuo que iba a entrar a su vida, empiezan a conocerse, a contarse un poquito más de su vida y a darse cuenta de que tenían más cosas en común de lo que ella creía antes de conocerlo. Entonces ahí empiezan a crearse ya esta familia que se llama familia reconstituida, según las familias aceptadas en nuestra legislación. Y de estas existen muchos otros tipos de familia, tales como la familia nuclear o la familia tradicional, que es la que conocemos todos, que es como de un papá, una mamá y los hijos, uno o dos o más. También conocemos la familia extensa, que es una familia nuclear con abuelos, puede ser tíos o otros familiares que viven en el mismo entorno, en la misma casa. También conocemos las familias monoparentales, que es una mamá con su hijo o hija, o un papá soltero con su hijo o hija, solo uno de los padres con sus hijos. También conocemos la familia reconstituida y la ensamblada, que es la que hablamos un poco antes, y es la misma de esta niña protagonista de nuestro cuento. Por otro lado, hay otra clasificación en la que encontramos las familias matrimoniales, es decir, que están casados, las familias no matrimoniales o naturales, que son familias que conviven solamente los papás o tienen una unión civil. También existen las familias adoptivas, ¿verdad? Que son, una pareja que adopta a un niño o niña y forman una familia a partir de ahí. También existen otros tipos de familia que no están registradas oficialmente en la legislación, pero que igual las conocemos e igual existen en nuestro entorno. Y estas familias que no están oficialmente registradas son, por ejemplo, que solo viven con los abuelos y puede haberse criado con solo los abuelos, o familias, por ejemplo, que se eligen, que uno elige, pero que no tienen parentesco sanguíneo, sino que conviven todos juntos, como pueden ser grupos de amigos. También conocemos las familias homoparentales, ¿verdad? Que son parejas del mismo sexo que adoptan a un niño o niña, o que simplemente viven los dos juntos y forman una familia. Y así podemos conocer varios tipos de familias distintos. Y quizás también sería bueno que ustedes compartieran si conocen otro tipo de familias con nosotros, para también conocer y derrocar todos los prejuicios que podamos tener de todos los tipos de familias que existen, o las personas en general. Porque si no nos conocemos, podemos crearnos una imagen errónea de los demás, como le pasó a la niña del cuento. Ella creía que este niño que iba a llegar a su vida iba a ser malo, no se iban a llevar bien, iba a tener una mala experiencia, pero al final resultó que tenían más cosas en común de las que creían y se podían acompañar en lo que estaban sufriendo. Así que antes de hacernos un prejuicio sobre las personas, primero debemos conocerlas, conocer un poco de su historia, conversar un rato. Y de esta forma poder frenar todos los prejuicios que nos atacan a nosotros también y a los demás. Así que vamos con todo, que les vaya súper bien en esta guía y nos vemos. ¡Chao! Actividades a elección. En esta subunidad te proponemos 3 actividades y tú debes seleccionar solo una para ser evaluado. Actividad número 1. Creación de un fanzine sobre el cuento leído. Para esto vas a necesitar una hoja tamaño carta o de blog pequeño, la cual va a ser dividida en 8 partes. La primera hoja va a llevar la portada, la segunda hoja va a llevar la información de la autora, la tercera hoja va a llevar el argumento del cuento, la cuarta hoja va a llevar la caracterización del personaje principal,
La quinta hoja va a llevar el símbolo que es el viento. La sexta hoja va a llevar el símbolo que es la ventana. La séptima hoja hay que buscar una cita relacionada con la familia en el siglo XXI. Y la octava hoja va a la opinión sobre el cuento leído. A continuación te mostraremos cómo se hace un fanzine con una hoja de carta. Actividad número 2. Breve reflexión sobre los temas de la familia o prejuicios. En la siguiente plantilla te invitamos a escribir una composición donde reflexiones sobre alguno de los temas que propone el cuento, como en la familia o prejuicios. En la ficha debes completar el tema elegido, que puede ser sobre la familia del siglo XXI o algún prejuicio que aparece en el cuento. Luego el título de la reflexión, el autor, palabras claves y una reflexión personal. Recuerda cuidar la redacción y ortografía. La tercera actividad es la completación de la ficha de lectura, en la cual te solicitan el título o autor, el género o tipo de obra, elementos y características del subgénero presente en la obra, las cuales las puedas encontrar en este mismo video, argumento, que es una pequeña síntesis sobre de qué se trata el cuento, temas presentes a explicar, como las relaciones familiares, también explicar qué simboliza en el cuento y qué pudiesen representar en la vida real, el viento y la ventana. Y por último, la opinión personal del cuento leído.